Dios, eres digno. Dios, eres digno porque eres quien eres, pero también porque enviaste a tu Hijo. Dios, acabamos de celebrar lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz, el sacrificio realizado, el cuerpo quebrantado y el hecho de que tomó nuestro lugar. Dios, reconocemos que ese era el camino que llevábamos, pero tú entraste. Dios, te agradecemos por la sangre derramada, por el perdón que recibimos, porque nos has perdonado. Pero Dios, sigues perdonándonos para que vivamos en una libertad que antes no teníamos. Dios, eres digno porque tú eres Dios, pero Dios, eres digno de recibir toda nuestra alabanza, porque nos amas como nos amas. Dios, te agradecemos por ello. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén, amén. Sí. Pueden sentarse. Hola, Grace Family Church. Si no nos conocemos, mi nombre es Hal Meyer. Soy uno de los pastores que enseña aquí en Grace. Quiero darles la bienvenida a todos hoy, a los que están en la sala, a los que nos ven en línea, por supuesto, en nuestros 8 campus, mientras continuamos con nuestra serie sobre el libro de Hechos. Ya ha sido una gran serie hasta ahora. Hechos nos ayuda a entender cómo comenzó la iglesia primitiva. Quiero decir, lo vemos. Vemos a Jesús ascender al cielo y luego vemos a Pedro, quien negó a Jesús, tener de repente una audacia increíble en el día de Pentecostés. Él es empoderado por el Espíritu Santo. Él da un mensaje donde miles de personas llegan a Cristo. No solo eso, vemos que la iglesia sigue creciendo, continúan reuniéndose, continúan cuidándose los unos a los otros. Están vendiendo las cosas que tienen para poder cuidar unos de otros. Y puedes mirar a la iglesia primitiva durante estos primeros capítulos y decir, wow, todo va increíble. Dios se está moviendo, el Espíritu Santo está dando poder, todo sucede correctamente. Puedes empezar a pensar, vaya, lo están haciendo a la perfección. Y lo que vemos que sucede en los capítulos 5 y 6 es que vemos esto. Vemos que el pecado entra en el campamento. Vemos el pecado en la iglesia y cómo Dios y la iglesia lo trata. No solo eso, vemos persecución. Y lo que observamos es una iglesia en la que Dios se mueve y a pesar del pecado y a pesar de la persecución, Él sigue moviéndose. Y seré honesto con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar sobre un pasaje muy incómodo. No es un pasaje del que hablemos con frecuencia, no es un pasaje del que nos guste hablar, pero seré sincero, creo que muchas veces los pasajes que evitamos son los que necesitamos tratar. Porque muchas veces lo que hacen es esto, nos brindan un entendimiento que quizás no teníamos antes, o tal vez nos dan una perspectiva de Dios que nos hace sentir un poco incómodos. Y quiero que entendamos esto desde el principio. Muchas veces tenemos una visión de Dios, luego miramos la Biblia, contradice esa visión y no sabemos qué hacer. Les daré un pequeño aviso. Lo que dice la Biblia debería decirnos cómo ver a Dios, no nosotros decirle a la Biblia. Si la Biblia dice así debes ver a Dios, así es como debes entender a Dios. Si nos hace sentir incómodos, muchas veces es porque no hemos llegado a un acuerdo con una parte de Dios. O tal vez hay algunas cosas en nuestras vidas que necesitamos volver a examinar y darnos cuenta de que son más serias de lo que realmente son. Miren, una de las cosas que ocurre en el libro de Hechos y que vemos en toda la Biblia e incluso hoy es que Dios se mueve de forma increíble. Creo que muchas veces oramos por avivamiento, queremos avivamiento. Decimos, Dios, queremos que te muevas, queremos avivamiento. Pero muchas veces antes del avivamiento hay una revelación de pecado en la vida. Hay una revelación de un pecado o pecados que en realidad detendrían el avivamiento, que evitarían que siguiera avanzando. Y lo que sucede es esto. Muchas veces cuando hay pecado en medio de un movimiento de Dios, la reacción a ese pecado o incluso las consecuencias de ese pecado es más grande de lo que pensamos. Vemos al Espíritu Santo moverse en hechos. Responden con audacia, empoderados por el Espíritu Santo. La iglesia crece. De hecho, creen que la iglesia en este momento tiene entre 10,000 y 15,000 personas. Es como el tamaño de Grace Family Church. Dios se mueve de una manera increíble, pero vemos que comienzan a aparecer problemas. Ahora vamos a estar en Hechos capítulo 5, la mayor parte de hoy, la parte del principio. Pero vamos a empezar en Hechos capítulo 4 porque nos da el trasfondo y la razón por la que ocurre el comienzo de Hechos capítulo 5. Si tienen sus Biblias, ábranlas o miren las pantallas. Estamos en Hechos 4, versículo 34, dice esto. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió.
trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Así que vemos a este hombre llamado Bernabé que vendió su campo. Ahora sabemos esto, muchas personas vendían cosas, muchas personas renunciaban a cosas para hacer esto. Así que Bernabé debió haber dado mucho. Para que sea mencionado en la Biblia, debió haber dado mucho. Y en ese momento no sabían que estarían en la Biblia, pero es probable que el nombre de Bernabé fue mencionado mucho. Seguro el domingo por la mañana en el servicio dicen, queremos agradecer a Bernabé por esto. Esto es lo que pasa. Muchas veces ves esto en la iglesia. Cuando alguien recibe elogios por sus acciones o es reconocido, hay otras personas que desean lo mismo. Y lo que puedes ver es que a veces surge un celo que se infiltra en los corazones de las personas y las lleva a hacer cosas que normalmente no harían. En Hechos 5 vemos el inicio de esta historia, versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pienso que Ananías y Zafira vieron lo que pasó y dijeron, tal vez deberíamos dar dinero también. Tenemos un terreno. Dicen, le dieron a José un apodo. Fue Bernabé, quizás nosotros tengamos apodos. Pensaron que era el camino. Creo que vendieron el terreno. Y lo que creo que pasó es que obtuvieron más de lo que pensaban. Dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo que haremos. Daremos el 60%, pero fingiremos que dimos todo. Y en realidad lo que vemos en el versículo es que dice que se quedó. La palabra quedó allí significa literalmente apropiarse indebidamente o robar. Así que lo que están haciendo es ir a la iglesia diciendo, vendimos la tierra, aquí está todo el dinero. Pero lo que están haciendo y lo que los meterá en problemas es que están mintiendo y robando a Dios. Ellos querían que la gente los reconociera por algo que no hicieron. El problema era que le mentían a Dios. Entonces en el versículo 3 continúa diciendo esto. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Ahora lo que no está diciendo es que Satanás se apoderó de su vida. No entró y tomó el control. Lo que está diciendo es esto. Él dice, oye, estás permitiendo que Satanás se infiltre en lo que quieres hacer. De hecho, estás haciendo la voluntad de Satanás en este momento. Algo muy incómodo que a menudo no nos gusta es, necesito que entendamos esto. Cuando pecamos, cuando hacemos lo opuesto a lo que Dios quiere, estamos trabajando para el otro equipo. Estamos haciendo lo que Satanás desearía que hiciéramos. En este momento, él le dice, Ananías, ¿por qué estás cumpliendo la voluntad de Satanás en este momento? Él continúa en el versículo 4, dice, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres sino a Dios? Él dice, Ananías, podrías haber venido y dicho, oye, aquí hay 10%, esto es lo que te damos, 10%. Podrías haber dado todo. Pudiste no vender la tierra, podrías haber hecho otras cosas. ¿Por qué elegiste venir a la casa de Dios para mentirle a Dios en la casa de Dios, al pueblo de Dios en este momento? ¿Qué te llevó a hacer esto? Y esto es lo que sabemos esto, debemos entender esto, a quién le mentimos. Las consecuencias dependen de quién sea esa persona, ¿cierto? Por ejemplo, si mientes a un extraño y no lo vuelves a ver, las consecuencias de mentirle a un extraño no son grandes, salvo que pecaste, pero es probable nunca lo verás otra vez, así que probablemente no te atrapen. Pero digamos que en lugar de mentirle a un extraño, le mientes a tu cónyuge. Hay una diferencia, ¿verdad? Hombres respondan, ¿qué es peor, mentir a un extraño o mentir a tu esposa? No fue fuerte, algunos están adivinando. Intentemos de nuevo, ¿qué es peor, mentir a un extraño o mentir a tu esposa? Ahí está, sí, absolutamente. Eso es mucho peor. Bueno, digamos que es un policía. Mentirle a un policía puede traerte muchos problemas. ¿Qué es peor, mentir a tu esposa o mentir a un policía? Muchos hombres dirían que a la esposa. Dicen, no, llévame a la cárcel. No puedo con eso. ¿Cierto? Pero ¿qué tal si dijera que es un juez de la Corte Suprema? Hay una consecuencia mayor, ¿no? Si le mientes a un juez de la Corte Suprema, te declaran en desacato. Hay una gran respuesta a eso. ¿Cuánto más debemos entender el problema de elegir mentirle a Dios? Él elige en este momento actuar al frente de todos los demás y actuar como si Dios no supiera y elegir en este momento mentirle a Dios en la casa de Dios, al pueblo de Dios. Entonces el versículo 5 continúa diciendo esto. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes,
La hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Saben lo que es interesante? Es lo que sigue. Porque creo que si eso pasara hoy, habría un encubrimiento. Si alguien muriera en la iglesia por mentir, no creo que quisiéramos que se supiera. Sería una noticia enorme. Pero por alguna razón, en aquel tiempo, el temor que se apoderó de la gente llevó a que la iglesia creciera por miles. Se multiplicó. Uno se pregunta, ¿qué es lo diferente en ese tiempo? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué entendieron que quizás nosotros hoy no comprendemos? Hay un par de preguntas que siempre recibo al leer este pasaje. La primera es, ¿fue Pedro quien causó su muerte? No lo creo. Fue Dios quien lo hizo. De hecho, creo que Pedro estaba tan sorprendido como todos los demás cuando Ananías cayó. Él estaba sorprendido. La segunda pregunta es, ¿a dónde fueron al morir? Bueno, dice que están listados entre los creyentes, así que creo que fueron al cielo. Pero en este momento vemos a Dios quitar una vida. Y eso pone a toda la iglesia en una situación tensa. Porque lo que sucede tan a menudo es esto. No tomamos las cosas tan en serio como Dios las toma. Quiero que entendamos, esto no es un problema de generosidad. No es un mensaje sobre dar. No se preocupen, no es un mensaje sobre dar. Este es un problema de mentira. Este es un problema de honestidad. De hecho, muchas veces el problema que ocurre tan a menudo en nuestras vidas es que nos falta honestidad en áreas que queremos encubrir. Su mentira, su engaño. Eso cubría esta codicia y celos. Para nosotros podrían ser muchas otras cosas. Nuestra mentira podría estar cubriendo nuestra inmoralidad sexual, o nuestra borrachera, o adicción, o materialismo, o pornografía, o envidia, o jactancia, o el hecho de que sentimos que no necesitamos a Dios. Mentimos por tantas razones para poder cubrir estas cosas o para actuar como si tuviéramos todo marchando de la manera correcta. Voy a decir algo un poco incómodo. Creo que la mayor maravilla no es por qué sucedió esto. Creo que la mayor maravilla es por qué Dios no hace esto con más frecuencia. Aquí está el trato, les daré consuelo. No se vuelve a ver esto en el Nuevo Testamento. De hecho, todos, estoy seguro, solo diré esto, todos hemos pecado esta semana y seguimos en pie. No está en la Biblia porque Dios quiera que entendamos que cuando pecamos y mentimos a Dios, todos caeremos y moriremos. Eso no es lo que es. Lo que Él está tratando de hacer en este momento es decirnos, hay cosas que importan más de lo que creemos. Verán, lo que debería sorprendernos es la gracia de Dios, no la disciplina de Dios. Porque el pecado es más grande de lo que actuamos. Creo que a veces olvidamos que el pecado en nuestra vida, el precio fue la muerte. ¿Cierto? El precio fue Jesús muriendo en la cruz. Así que creo que lo primero que debemos entender, que perdemos de vista muchas veces como cristianos, es esto. El pecado es mortal. El pecado es mortal. Y como cristianos diremos, bueno, lo sé, Hal, esa es la razón por la que estoy aquí, ¿cierto? Lo sé, esa es la razón por la que entregué mi vida a Cristo, ¿cierto? Es la razón por la que hice la oración, la razón por la que confesé mis pecados. Es porque sé que el pecado es mortal y así no iré al infierno. Y aunque eso es cierto, y aunque los cristianos nunca experimentarán el lado eterno del infierno, Dios no retiene las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Dios no retiene las consecuencias y elimina la destrucción que el pecado puede causar en nuestras vidas. De hecho, creo que podemos determinar si tomamos el pecado en serio o no por la forma en que lo vemos. Una de las razones, una de las formas en que sabemos que no tomamos el pecado muy en serio es que tenemos más miedo de ser descubiertos que de las consecuencias del pecado. Porque no vemos las consecuencias, no vemos lo que realmente va a suceder. Aquí hay otra forma en que sabemos que el pecado no entendemos su magnitud. Lo separamos en categorías en nuestras vidas. El pecado que creemos que está bien. Y si alguna vez has dicho, y yo he dicho esto antes, bueno, hice eso, pero al menos no fue esto. Hice eso, pero al menos no fue esta otra cosa que es mucho más grande, como si solo los pecados grandes le importaran a Dios. No entender que los pecados pequeños son los que están destruyendo lentamente nuestras vidas, envenenándonos lentamente, quitándonos nuestra alegría y paz y nuestro propósito aquí. Creo que Satanás nos miente para hacernos creer que nos arreglaremos con Dios después. Solo quiero experimentar esto, solo quiero caminar a través de esto, solo quiero hacer esta cosa, entonces me pondré bien con Dios. Y es esta creencia de que sabemos cuánto tiempo tenemos. Verán, el pecado es mortal. Y puede que no te mate en un momento, pero matará tus relaciones.
matará tu libertad, mata tu propósito, mata tu alegría y tu paz. El pecado siempre lleva a la muerte. Es por eso que Santiago, el hermano de Jesús, lo dice así en Santiago 1, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Él dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Verán, sabemos que el pecado es mortal porque el pago requerido por el pecado fue la muerte. Fue la muerte de Jesús en la cruz. Y no puedo imaginar por un momento a Jesús sentado en el cielo mirándonos, viéndonos racionalizando el pecado con el que estamos bien y perdiendo la libertad por la que Él murió. Y Él no entiende por qué lo estamos haciendo cuando Él nos da tan libremente, Él perdona tan libremente, Él quiere que caminemos en mucho más. Pero el problema es que muchas veces no vemos lo que el pecado hace. Creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que tomarnos un momento y pensar en el futuro y ver qué está causando el pecado en mi vida, a qué está llevando, cómo me está afectando, cómo afecta mis relaciones y mi crecimiento. Porque iglesia, escúchenme en esto, el engaño paraliza el crecimiento y compromete la integridad. Y vemos esto en la iglesia todo el tiempo. A veces es grande y a veces es pequeño. Yo mismo he hecho esto donde entras a la iglesia y actúas como si todo estuviera bien. No digo que esto sea una palabra profética, solo digo que es la ley de los números. Mi suposición es que algunos de ustedes tuvieron una pelea camino a la iglesia hoy. Solo voy a decir eso. Apuesto a que algunos lo hicieron, quizás más de los que pensé porque nadie se ríe, así que funciona. Y pelearon camino a la iglesia. Y al estacionar pararon la pelea, pero ambos seguían enojados. ¿Cierto? Caminan hacia adentro y los niños dicen, solo quiero ir al ministerio de niños. Entonces de repente cuando ven a Lugier, cuando ven a gente que conocen, tienen una sonrisa en la cara, mágicamente. Y se acercan y dicen, ¿cómo estás? Y dices, genial, ¿cómo va la vida? Estoy bendecido y muy favorecido. ¿Por qué hacemos eso? Siendo honesto, no pido que terminen la pelea en el lobby. Por favor, no lo hagan. Pero ¿por qué es que si vemos a alguien que conocemos y nos pregunta cómo estamos, no decimos, ¿sabes qué? Fue un viaje duro. Peleé con mi esposa. ¿Puedes orar por mí? ¿Por qué pensamos que si decimos eso alguien dirá, ¿hiciste qué? ¿Peleaste en el día del Señor? ¿Cómo te atreves? No, ¿qué dirán? Ya lo he hecho. ¿Cierto? Después podemos recibir oración, pero algo dentro de nosotros siente la necesidad de exagerar. Algo dentro de nosotros nos hace actuar como si todo estuviera bien. ¿Puedo decirles que nadie tiene todo bajo control? Yo no tengo todo bajo control. Ni el pastor Darrell, ni el pastor Craig, ninguno de sus pastores en los otros locales tiene todo bajo control. Ninguno de nosotros lo hace. Así que cuando fingimos que sí, lo que estamos haciendo es esto. Nos estamos enamorando de la imagen de la espiritualidad en vez de enamorarnos de Dios. Preferimos que la gente crea que caminamos con Dios en vez de hacerlo nosotros mismos. Lo llamamos ser falsos, pero ¿podemos ser honestos? Falso suena bien, pero no es ser falso, es mentir. No somos falsos, somos mentirosos. Al mentir, hablamos el mismo idioma de Satanás. La Biblia dice esto en Juan 8:44, que el idioma nativo de Satanás son las mentiras. Así que cuando elegimos mentir, estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, Satanás, lo cual es mentir a otros. Sabemos esto. Dios crea, Satanás falsifica. Dios crea un camino para caminar con Él, vivir con Él, trae paz, entendimiento, gracia, amor y alegría. Satanás falsifica, crea un camino para actuar como si todo estuviera bien, pero sin paz, sin alegría y sin amor. Satanás ama la hipocresía. ¿Notan que los mayores problemas de Jesús no fueron con los pecadores notorios, sino con los hipócritas? No fue con los recaudadores de impuestos, no fue con los adúlteros, no fue con las prostitutas. Fueron aquellos que actuaban como si tuvieran todo bajo control. Esos fueron los que Jesús llamó. Iglesia, necesito que entiendan esto. Nunca crecerán en áreas donde finjan. Sé que lo escuchan en los negocios. Finge hasta lograrlo, pero eso no funciona con Dios. ¿Saben por qué? Porque las personas ante las que fingen son las que Dios puso en su vida para ayudarlos a través de eso. Ellos son los llamados a ayudarlos y alentarlos, a confrontarlos en ese momento para que puedan seguir adelante. No pueden vivir la vida cristiana solos. No podemos hacerlo solos. Escúchenme. Fingir es orgullo.
Es que no necesito a otros y realmente se reduce a esta idea de que me importa más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Aquí está el lado triste. Muy a menudo, porque elegimos ponernos esta fachada, tampoco estamos recibiendo el cuidado que necesitamos. Esta es una historia vergonzosa de contar. No me gusta. Mi esposa y yo hace 10 años habíamos tenido a nuestro hijo Hal y él tenía unos 2 años y estábamos intentando tener otro bebé y Chrissy quedó embarazada. Como sabemos que los abortos espontáneos son frecuentes, no íbamos a decir nada hasta después del primer trimestre. Nuestros padres lo sabían, pero nadie más. Y Chrissy se quejaba de este dolor en su estómago. Ella dice, debo ir al hospital, va al médico y le dicen, tienes un embarazo ectópico, significa que el óvulo está atrapado en la trompa de falopio y si no lo extraes, explotará y podría matar a la madre. Así que tuvo que ir al hospital y someterme a un procedimiento. Y hay algo en mi interior, ese orgullo que decía, estoy bien. Y recuerdo ese día en el trabajo, ir a mi supervisor y decirle, oye, esto es lo que pasó, pero estoy bien, porque esa noche, yo era el pastor de jóvenes en ese momento, teníamos United y me tocaba enseñar esa noche. Dijo, ¿estás seguro? Ve a casa, yo puedo hacerlo. Dije, estoy bien, estaré bien. Y aquí está la parte triste. No creo haber mentido más en un sermón que esa noche. Dije cosas como, estoy muy emocionado de estar aquí. Dije cosas como, siento que Dios se mueve. No sentía que Dios se moviera en nada. De hecho, estaba enojado con Dios. No debía estar allí. Debía estar en casa. Lo loco es que actuaba como si hiciera algo grande, algo genial, cuando nadie lo sabía de todos modos. En ese momento necesitaba un par de personas a mi alrededor que supieran la verdad de mi vida. Gente que me amara y apoyara. Chicos, ser falso es agotador. Solo puedes hacerlo un tiempo. Apuesto a que hoy algunos están cansados y enojados. No es porque Dios no se mueva en su vida, no es porque no tengan gente cerca, es porque nadie sabe por lo que pasan. Nadie sabe lo que enfrentan. Iglesia, no hay bendición en ser falso. No hay crecimiento, ni amor, ni consuelo, no hay paz. Además, Dios sabe que estamos mal. Él lo sabe. Ese no es el problema. Él se pregunta, ¿por qué no somos honestos al respecto? Porque el tiempo no te hace crecer. El dolor no te hace crecer. El sufrimiento no te hace crecer. Es con quien pasas el tiempo. Es con quien pasas el dolor y a quien miras en el sufrimiento lo que nos hace crecer. Y además de eso, Jesús nos dijo algo muy incómodo. Dijo, necesito que entiendan, lo que mantengan en la oscuridad saldrá a la luz. En Lucas 12, del 1 al 3, habla a los discípulos. Dice, entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Verán, el costo de ser falso, sí, es nuestro crecimiento, pero también es nuestra integridad. Creo que para algunos, ser falsos hace que otros duden de Dios. Una de las cosas más tristes que vemos, y parece que es más regular que antes, es que vemos a pastores cayendo. Y no siento que sea más regular que antes, solo creo que es el hecho de que estamos tan conectados ahora, con redes sociales y noticias, y el hecho que tenemos iglesias más grandes. Cuando alguien cae en una iglesia grande, es un gran problema. Y la gente ha hecho estudios para averiguar qué llevó a un pastor a caer, y las mismas cosas que causan que los pastores caigan son las mismas que causan que todos los demás caigan. Se mencionan dos cosas, el aislamiento y la compartimentación. Es el aislamiento, es alejarse de los demás. Les diré una cosa, el momento en que me sentí completamente solo fue lo que me llevó a buscar comunidad. Pero para muchos otros, cuando hay pecado en nuestra vida, el aislamiento se siente cómodo porque no tengo que mentirle a tanta gente. La compartimentación es esto, es la habilidad de decir estoy bien aquí, así que esto no importa. Esto sigue yendo bien, sigo siendo un buen padre, sigo siendo una buena madre, sigo haciendo esto, pero esto no importa aquí, como si esta parte no fuera a afectar al resto. Es loco es que hicieron un estudio reciente sobre la generación Z y los millennials.
Y dicen que un tercio de la generación Z y millennials confían en la IA igual que en un pastor para guía espiritual. Y sabemos que la IA nos miente. Quiero que te hagas la pregunta, ¿quiero ser la razón por la que alguien no ve a Dios? ¿Quiero ser yo la razón por la que alguien no quiera ir a la iglesia? ¿Quiero ser la razón por la que alguien dice que los cristianos no son diferentes a nadie más en el mundo? Chicos, no somos llamados a ser perfectos. Y el mundo no quiere un cristiano perfecto, quieren uno honesto, que hace lo que Dios le ha llamado a hacer, pero que también admite cuando se equivoca. Ser honestos en nuestro caminar con Dios. Verán, creo que la razón por la que la iglesia en Hechos creció después de esto fue por lo que experimentaron. Creo que lo que necesitamos en nuestra vida es un temor saludable a Dios. Un sano temor de Dios nos mantiene firmes y fortalece a la iglesia. Ahora escuchas temor y dices, espera un segundo, no pensé que debíamos tener miedo. Como has oído que el amor perfecto echa fuera el temor, has oído que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y saben, Dios dice, no temas unas 100 veces en la Biblia. ¿Saben qué es interesante? Es que de las 611 veces que se menciona el temor, 305 de esas veces se dice temer a Dios. Casi todas son positivas. Dice esto, el temor de Dios crea estas cosas. El temor de Dios conduce a cosas buenas. Y seré honesto, no sé si tenemos la idea correcta. Si tenemos la idea correcta sobre el tamaño y la fuerza de Dios, ¿cómo podríamos no tener un poco de temor? Sé que creciendo de niño tenía un temor saludable de mi padre. Era pequeño, mi papá mide 6'5" y pesa 270, un hombre grande, le tenía un temor saludable. No es que pensaba que no me amaba, pero sabía esto, si hacía lo incorrecto iba a haber una disciplina y sabía que era lo suficientemente grande para llevarla a cabo. Y la gente dice, no puedo temer a Dios y amarlo al mismo tiempo. Sí, puedo, de la misma manera que temía a mi padre, pero lo amaba al mismo tiempo. Y debería haber algo dentro de nosotros que tema la disciplina de Dios. Porque está la razón por la que Dios nos disciplina, de la misma manera que un padre disciplina a un hijo. No es solo por el bien de la disciplina, es porque Él ve a dónde vamos. Porque Él ve el abismo, ve el futuro, ve cómo vamos a destruir nuestras relaciones. Y lo que Él hace es permitir que la disciplina llegue para despertarnos ante lo que está por suceder. Diría esto, un padre que no disciplina a sus hijos no los ama. Sé esto, mi hijo Hal, cuando tenía unos 9 meses de edad, descubrió esta afinidad por los cables de corriente. Siento que cada niño pequeño encuentra una afinidad por algo que no debería. Y él agarraba regularmente los cables de alimentación y tienes que quitárselos, decir, oye amigo, no hagas eso, oye, no hagas eso. Y ya sabes, un pequeño golpe, lo que sea. Entonces un día estoy sentado en el sofá y él gatea hacia el cable de corriente principal de todo. Me mira directo a los ojos, extiende su brazo mientras mantiene el contacto visual y agarra el cable de corriente. Pensé, este niño será divertido. Pero sería un error no disciplinarlo. ¿Por qué? ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuánto daño más podría hacerse? La Biblia también dice esto, Dios es paciente. Lo cual significa esto, no es como si Él simplemente explotara de la nada. Lo que hace es permitir pequeñas dosis de disciplina en nuestra vida para ayudarnos a reconocer que no interviene con algo mayor hasta que estamos a punto de caer al vacío. Estamos a punto de ir a un lugar del que no podremos volver fácilmente. Vamos a hacer algo que dañará más nuestras vidas. Y lo hace porque quiere lo mejor para nosotros. Verán, nuestro pecado no cambia su amor por nosotros, pero sí le decepciona y le entristece, porque Él ve todo lo que es posible y se pregunta, ¿por qué no nos dirigimos hacia esa dirección? Dios lo ve. Como es omnisciente, Él ve el futuro de eso. Él sabe exactamente a dónde lleva. Al disciplinarnos, actúa como un padre amoroso. Podemos decir, soy adulto, no necesito disciplina, pero Dios es infinito, así que por edad somos como de 1 minuto comparados con Él. Él sabe mucho más y lo hace por amor. El temor sano a Dios nos recuerda que no estamos solos. Nos recuerda que Él tiene algo mejor para nosotros. Y cuando vemos la disciplina en nuestras vidas, nos recuerda que hacia donde vamos no es correcto. De hecho, en Proverbios se ve varias veces que un temor saludable a Dios conduce a cosas buenas. Dice esto, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entender que yo tengo mi camino y Dios el suyo. Su camino siempre será mejor. Al entender eso, gano sabiduría y conocimiento. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor conduce a la vida para poder dormir satisfecho.
¿Cuánto necesitamos descansar? Dice que al tener temor del Señor podemos descansar satisfechos sabiendo que Él no permitirá que seamos tocados por el mal. Ese temor saludable a Dios, esa reverencia por Dios, nos recuerda que Dios tiene más. Creo que muchas veces la razón por la que seguimos pecando es que hay algo dentro de nosotros que piensa que Dios nos está ocultando algo. Es lo que pasó al principio cuando Satanás miró a Eva y dijo, Dios les está ocultando algo. Y existe esta idea, este pensamiento, y lo que debemos hacer continuamente es recordarnos que todo lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que el enemigo podría ofrecer. De hecho, cuando Pablo le dijo a la iglesia en Filipos, lo dijo así en Filipenses 2, dijo, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Ahora, lo que esto no dice, cuando dice ocúpense de su salvación con temor y temblor, no es que su salvación requiera obras. Lo que dice es que debido a lo que Jesús hizo, porque sabemos lo que Dios quiere para nosotros, hagan el trabajo al que los ha llamado. Dice que lo hagan con temor y temblor. No es temor y temblor de Dios. Pablo dice esto. Necesito que entiendan que debería haber un temor y un temblor ante la idea de que podrían perderse lo que Dios tiene para ustedes. Un temor y un temblor de que podrían perderse las bendiciones y el propósito que Él tiene para ustedes. Porque debería inquietarnos perdernos de ello. Que podríamos ir al lado opuesto. Iglesia, imaginen lo que sería si la iglesia estuviera llena de cristianos honestos, aquellos con un temor sano a Dios, que lo siguen, pero que son absolutamente honestos al fallar. Son honestos al fallar. Imaginen cómo se vería ante el mundo una iglesia llena de integridad. Imaginen una iglesia donde el Espíritu Santo nunca es frenado. Él siempre está trabajando. La iglesia entonces, porque tenían un temor sano a Dios, continuó creciendo. De la misma manera, iglesia, creo que el temor sano a Dios nos permite crecer, seguir siendo más como Él, seguir caminando en lo que Él tiene para nosotros. Así que, cristianos, los que aceptaron a Cristo, la respuesta a este mensaje es simple. Sabemos si hay algo de lo que no hemos sido honestos. Sabemos si hay pecado oculto. La respuesta es simple, es arrepentimiento y honestidad. El arrepentimiento es más que confesar. Es confesión y cambiar de rumbo. El arrepentimiento es confesión más decir, ¿cómo no vuelvo a hacer esto? Y parte de eso es al ser honesto y traer a los que te rodean a quienes has estado mintiendo. No digo que debemos ser honestos con toda la iglesia. Por favor, no hagan eso. Pero necesitan un par de personas en su vida que caminen junto a ustedes para ayudarlos. Ahí es cuando estamos en medio de lo que Dios tiene. Ahí es cuando tenemos descanso, paz y alegría y propósito. Dios nos mostró su amor enviando a su Hijo. Antes de que lo hiciéramos bien, Él no esperó a que lo hiciéramos bien, envió a Jesús a esta tierra. Él vivió una vida perfecta, murió como el sacrificio perfecto, pero resucitó derrotando al pecado y a la muerte. Y lo más loco es que Dios dice, no tienes que trabajar por ello. Todo lo que tienes que hacer es confesar tus pecados, creer que Jesús es el Hijo de Dios y comprometerte a vivir la vida con Él. Y nuestra eternidad está asegurada. Pero no solo eso, Él puede caminar con nosotros cada día. Él nos guiará y nos ayudará a tener una vida mejor de lo que jamás pensamos. Creo que para algunos hoy tal vez nunca han tomado esa decisión de comenzar una relación con Jesús, comenzar una relación con Dios, y entienden que esto es exactamente lo que necesito. Un Dios que me ama tanto, un Dios que se preocupa tanto. Y si ese eres tú hoy, voy a hacer una oración en voz alta para que la repitas en silencio donde estás y comiences una relación con Él. Si podemos, cerremos los ojos e inclinemos la cabeza. Si quieres empezar esa relación, haré una oración en voz alta y puedes decirla en silencio donde estás sentado. Querido Dios, sé que he pecado. Por favor, perdóname. Creo en tu Hijo, Jesús, que vivió, que murió y que resucitó. Hoy te entrego mi vida. Dios, gracias por amarme primero. Y oro en el nombre de Jesús. Amén.
¿Podemos aplaudir por los que tomaron esa decisión hoy? ¿Puedo retarlos? Si tomaste esa decisión hoy, hay una tarjeta en el bolsillo del asiento frente a ustedes. Dice, Dios tiene esto. En la parte de atrás hay un espacio para su nombre y teléfono. Me encantaría que la llenen. Quiero que la llenen y les diré por qué. Acabo de hablar de eso. No podemos vivir la vida cristiana solos. Quiero que la llenen y la lleven al equipo de oración que estará al frente al terminar el servicio. Y diré esto, si entregaron su vida a Cristo y aún no llenan una de estas tarjetas, por favor háganlo. Porque como iglesia nos encantaría rodearlos. Nos encantaría ayudarles con los siguientes pasos. Solo queremos ser la iglesia. Pero ahora le pediría a su pastor que pase al frente para cerrar con los próximos pasos.